En este ejercicio de acá, que hemos hecho de máquinas térmicas, me dice lo siguiente. Considere los mismos focos frío y caliente del problema anterior, pero esta vez sin que se interponga ninguna máquina térmica entre ellos. ¿Cuál es la variación de entropía de cada foco y del universo cuando se transfiere 2500 sobre 19 kilocalorías del foco caliente al foco frío? Bien, del ejercicio anterior que habíamos hecho era la temperatura del foco caliente era 500 grados Kelvin y la temperatura del foco frío era 380. Y ahora me dice que no va a haber ninguna máquina térmica. Solamente me pide la transferencia de calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. Y esto es independiente de la variación de entropía. ¿Qué quiere decir? Al tener una fuente caliente y al tener una fuente fría, hay una diferencia de calor. Entonces, voy a tener una entropía 1, que es del foco caliente, y una entropía del foco frío. Y lo que quiero es la entropía del universo, como me dice acá, cuando se transfiere esta cantidad de calor. Entonces, ¿qué debo hacer para resolver el ejercicio? Primero, lo que debo saber a qué es igual la entropía del foco caliente. La entropía del foco caliente va a ser igual al calor del foco caliente sobre la temperatura del foco caliente. Y el calor del foco caliente me lo está dando porque dice que se transfiere 2500 calorías sobre 19. Entonces voy a tener que aplicar eso. Aplicamos que la variación de entropías de A, delta de S de A, de S de A va a ser igual al calor suministrado de la fuente caliente, que sería Q sub A, sobre la temperatura del foco caliente, la temperatura T sub A. Y ahí voy a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale el calor sub A? Ya eso ya me lo da del anterior ejercicio. Que va a ser 2500 sobre 19 calorías, kilocalorías. Sobre 19. Ese es el foco caliente que está transfiriendo calor al sistema. Y siempre el foco caliente le debo poner, adicionar un signo negativo sobre la temperatura del foco caliente. Y la temperatura del foco caliente tenemos que es 500 grados Kelvin. Siempre tienen que trabajar con temperaturas absolutas. Y al reemplazarlo, voy a tener lo siguiente. Solamente tengo que aplicar una operación matemática para tener el valor de la entropía de S del foco caliente. ¿Cuánto le va a dar? Va a ser negativo, por si acaso. ¿Cuánto le sale? A mí me salió 0,2631 kilocalorías sobre grado 0,631. 2631. ¿Así? 31. 26, 2631 Ya, 26. Bien, ¿y sus unidades cuáles serían? kilocalorías sobre grados Kelvin. Correcto, muy bien. Sobre grados Kelvin. Ahí está. Y es negativo, ¿cierto? Bien. Una vez que tengo la entropía del foco caliente, lo mismo debo hacer para la entropía del foco frío.
Ahora, ¿por qué creen que ocupo en el foco caliente y el foco frío la misma transmisión de calor? ¿Por qué creen que ocupo la misma transmisión de calor? Al hecho de no existir una máquina térmica, ¿se acuerdan cuando decíamos máquinas térmicas? Aquí había un redondito y ese redondito representaba un circuito donde iba a estar un ciclo que componía de una bomba, una turbina, una caldera y un condensador. Ahora ya no existe eso, la transferencia se hace directa y ese calor que se está produciendo es el calor directo, tanto para la fuente caliente como para la fuente fría. Por eso es que se aplica para ambos. Lo que cambia solamente es las temperaturas. Aplico lo mismo entonces de lo anterior para determinar la variación de entropía de S, de B. Y aplicamos. Aquí ya sería Q sub B, la temperatura T sub B, la entropía de B, y aquí debe de ser 500, va a ser 380 grados Kelvin. 380 grados Kelvin. Y al reemplazarlo, esto debería ser con positivo. Solamente en la fuente caliente se coloca negativo. Ahora sí, ¿cuánto le da la variación de entropía? Me salió 0,3462. ¿Así? Sí, así. Perfecto. Ya tengo entonces la entropía del foco caliente y la entropía del foco frío. Y lo que me pide es la variación de entropía del universo. ¿Qué debo hacer en ese caso? Para ese caso, entonces, la variación de entropía del universo, voy a tener lo siguiente. Que la variación de entropía del universo, delta de S, total, va a ser igual a la entropía, a la variación de entropía de la fuente caliente menos la variación de entropía de la fuente fría. O sumado, da lo mismo. Aquí voy a tener delta de S de A más la variación de entropía del delta de S de B. Y voy a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale la variación de entropía de S de A? Lo tengo acá con signo negativo. Menos 0,2631. Aquí es 0. Kilocalorías sobre grados Kelvin sobre grados Kelvin. Más la variación de entropía de B, que sería 0,34 62 kilocalorías sobre grados Kelvin. Sobre grados Kelvin. Ahora sí, ¿cuánto le sale la variación de entropía total? 0,0831. Gracias. 0,0831. Sí. Ya. Sus unidades serían kilocalorías sobre grados Kelvin. Ahí está.
y ya tengo la variación de entropía total del sistema. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio o ninguna? Solamente estoy reemplazando las fórmulas que ya hemos visto anteriormente. Nada más. ¿Se entendió o hay alguna duda sobre este ejercicio? ¿No hay dudas? Ya. Si no hay dudas, vamos a hacer otro. Vamos a hacer este de acá, porque ya quiero hacer algo más complejo un poquito. Ahora sí, en este ejercicio me dice lo siguiente. Se tiene una máquina térmica en serie. Siempre cuando vea en serie va a ser una sobre otra. Y me dice que desecha 300 kilojoule de calor. ¿Ese qué calor va a ser? El calor perdido de la primera máquina, de esta máquina de acá. Y se tiene un trabajo de salida de 75 kilojoules. Ese trabajo es lo que va a generar esta máquina. Si la máquina tiene un foco de alta, su temperatura de alta va a ser de 150 grados centígrados. Calcular la temperatura media, le pide esta temperatura intermedia, si se conecta a otra máquina en serie cuyo foco 1 y 2 está a 30 grados centígrados. La temperatura fría va a ser de 30 grados centígrados. Y le pide calcular el trabajo en 2. ¿Qué es lo que debo hacer entonces en este ejercicio de acá? Lo primero tengo que dibujar la máquina térmica. La máquina térmica siempre va de la fuente caliente a la fuente fría. Entonces tengo que hacer ese esquema. Entonces realizamos el esquema. Lo primero es realizar el esquema y voy a tener lo siguiente. El sentido va a ser desde el foco caliente al foco frío. Voy a ocupar esto. Bien. Ahora esto lo voy a poner con... Ahí. Ahí. Bien. Aquí tengo las dos máquinas térmicas. Y de esta fuente caliente va a venir la primera flecha. De ese foco caliente va a ingresar a la máquina térmica. Ahora. Ahí. Y luego, de esa máquina térmica va a salir expulsado a la segunda máquina. Acá. Ahí. Y de esta segunda máquina va a salir desprendido a la segunda máquina. Que es la que tenemos acá. Y de esa segunda máquina va a salir a la fuente fría de la segunda máquina. Ahí.
Ahí está. Ahí ya tengo el circuito que deseamos. Ahora, esta temperatura es la temperatura del foco caliente, que es la temperatura máxima. Entonces voy a colocar el valor de esa temperatura. Para mí esa temperatura va a ser la temperatura mayor, de la temperatura del foco caliente. Y yo a eso me voy a recordar a lo que habíamos hecho anteriormente en la parte teórica de máquinas térmicas, que era esto de acá. Siempre Q sub 1, lo que ingresaba y lo que salía era Q sub 2. Entonces me voy a basar en este proceso. Y eso me lo voy a traer acá. Ahora sí, este va a ser la temperatura T sub 1 del foco caliente. Entonces voy a colocar temperatura del foco caliente, que va a ser T sub H o T sub C o T sub sí, le vamos a poner T sub H, que va a ser igual para nosotros, igual a T sub 1, que es el foco caliente. Igual a T sub 1. Y esa temperatura T sub 1, que es del foco caliente, T sub 1, va a ser igual a lo que me da de dato. En este ejercicio me da que la temperatura del foco caliente de alta es de 150 grados centígrados. 150 grados centígrados. Entonces ya tengo la temperatura T sub H, que es igual a T sub 1. Ahí está. Lo mismo voy a tener en la parte de salida, pero esta temperatura va a ser la temperatura intermedia. Pero en este caso va a ser la temperatura T sub L de la fuente fría. Voy a poner con T sub F. Pero para la primera máquina, T sub F1 de la fuente fría, va a ser igual a la temperatura de la fuente caliente para la segunda máquina. Entonces esto va a ser T sub H2. Y eso va a ser igual a la temperatura media, que es lo que queremos encontrar. T sub M, la temperatura intermedia. Ahora, a esta temperatura que yo tengo acá, que es la temperatura intermedia, y ya tengo la temperatura del foco caliente, que eso va a ser T sub H1, porque es de la primera máquina. Y esta es la máquina térmica 1. Esa sería la máquina térmica MT1, sub 1, la primera máquina. Ya tengo las temperaturas de entrada, la de salida no la tengo, pero aparte de eso me está dando lo siguiente, que está desechando calor. Me dice entonces el calor que está perdiendo acá. Entonces, el calor de la fuente fría, que para mí sería igual, el calor de la fuente fría F1 va a ser igual al calor de la fuente de alta 2, va a ser Q sub H2. Que eso es igual a decir a lo siguiente, que sería nuestro calor sub 2
que es el calor de salida, que va a ser igual a lo que tenemos de dato, 300 kilojoules. Ya sería un dato. Ese calor es la misma, el calor que está perdiendo la primera máquina térmica, pero es la que va a suministrarse a la segunda. Y esta es la segunda máquina. Aquí le voy a poner máquina térmica 2. MT de máquina térmica número 2. Ahora, ya tengo esa máquina térmica. Ahora, en la salida de acá, que es de la segunda máquina, me da de dato la temperatura final de salida, que vale 30 grados centígrados. Entonces voy a tener esta temperatura, que va a ser la temperatura del foco frío 2, T sub F2, que va a ser igual a la temperatura, si este de aquí es 1, esto es como si fuera la temperatura 2, esto va a ser como si fuera nuestra temperatura 4 o 3 si quieren. Temperatura 4 la vamos a poner en este caso. T sub 4. Y eso va a ser igual a lo siguiente. Al valor que nos da 30 grados centígrados. Ya es un dato, la temperatura del foco frío. Ahora, aparte de eso, tengo que tomar en cuenta que esta temperatura que tengo del foco frío y del foco caliente, que es la temperatura intermedia, nos quiere decir que la temperatura 2 y la temperatura 3 son iguales. Que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 3. Ahora sí. Pero no la tengo. ¿Qué otro dato tengo aparte de eso? Me dice que el trabajo de salida de la primera máquina es de 75 kilojoules. Ahora, para que funcione esta máquina térmica me dice que de una fuente caliente va a ir a la máquina térmica y de esa máquina térmica va a transferir calor o va a ceder calor al ambiente. Lo que me va a generar un trabajo y ese trabajo me falta colocar. Y ese trabajo tiene que salir o ingresa al sistema. ¿Qué pasa ahí? ¿Sale o entra? ¿Qué dicen? ¿Entra o sale al sistema? Estamos en máquinas térmicas. ¿Sale o entra? Siempre el trabajo en una máquina térmica tiene que salir. Esto va a salir de acá. Y el de acá, que habíamos hecho anteriormente, este siempre va a ingresar a la máquina térmica. De la fuente caliente va a ingresar a la máquina térmica. Y de esa máquina térmica va a pasar por estos procesos. Así. Ahí. Este va a ser el trabajo 1 para nosotros. El trabajo neto 1. Y el de aquí va a ser el trabajo neto 2. Tengo dos trabajos. De la cual el trabajo neto 1 es el que me da, que vale 75 kilojoules.
igual a 75 kilojoules. Y creo que no me da nada más. Ya no me da nada más que eso. Ahora, lo que yo debo saber, en teoría, es el funcionamiento de una máquina térmica en serie. Y lo mismo para una máquina en paralelo. ¿Qué debo saber de una máquina en serie? Para empezar, que una máquina en serie siempre va a tener un parámetro que va a ser igual a la otra. La relación que van a tener iguales ambas. Siempre cuando haya una máquina en serie, los rendimientos van a ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que el rendimiento de esta máquina N1 que es el rendimiento de esa máquina, sabemos que el rendimiento lo vemos con esta letra N sub 1, va a ser igual al rendimiento de la segunda máquina. Siempre los rendimientos van a ser iguales, si es en serie. Igual al N2. Ahí. Ahora, ¿qué debo recordar para poder resolver este ejercicio? Lo primero que debo resolver de este ejercicio es lo siguiente. ¿Puedo obtener el rendimiento de la primera máquina? ¿Sí o no? No lo puedo obtener, ¿cierto? Porque necesito las temperaturas. Pero ¿puedo hacer una igualdad entre rendimientos? ¿Sí? Yo sé que el rendimiento van a ser iguales. Y el rendimiento ideal, ¿a qué era igual? Cuando aplicamos rendimiento ideal de una máquina térmica. ¿A qué era igual? Por ejemplo, yo quiero el rendimiento de esta máquina térmica 1, la primera. ¿Cómo sería ese rendimiento 1? Dígamelo. En función de las temperaturas sabemos que es un proceso reversible, ¿cierto? Ideal. Va a ser 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Entonces va a ser temperatura 2 sobre la temperatura 1. Ahora sí. Ese sería el rendimiento ideal para la primera máquina, para esto. Ese es su rendimiento reversible. Ahora, si yo quiero para la segunda máquina, ¿cómo sería? Para esta de acá. Va a ser 1 y la temperatura del foco caliente va a ser la temperatura 3, pero la temperatura del foco frío va a ser la temperatura 4. Entonces va a ser la temperatura 4 sobre la temperatura 3. Pero yo recuerdo que la temperatura 2 es igual a la 3. Entonces yo sé que la temperatura 2 es igual a la temperatura 3. Ahora, ya habíamos dicho que los rendimientos son iguales. Entonces voy a reemplazar ese rendimiento para poder encontrar los valores. Entonces voy a colocar 1 del primer rendimiento menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Temperatura 2 sobre la temperatura 1. Va a ser igual al rendimiento 2. Y el rendimiento 2 lo tenemos acá. Aquí es rendimiento 2. Va a ser 1 menos la temperatura 4
sobre la temperatura 3. Esto de acá, que habíamos hecho anteriormente, es el rendimiento 2. Aquí lo van a corregir. Ahora sí. Ahora, pero yo recuerdo que la temperatura 2 es igual a la 3. Entonces yo puedo reemplazar esta temperatura 2 por una temperatura, esta temperatura 3 por una temperatura 2. Y donde era 3, voy a colocar 2, porque es la misma. Ahora, este 1 está con signo positivo y este también. Al pasar este va a pasar con negativo y se va a ir. Se simplifica. Este 1 con este 1 de acá se va. Y como es menos y menos, se va a volver positivo, no pasa nada. Y le va a dar lo siguiente. Aquí le va a dar temperatura 2 sobre temperatura 1 igual a la temperatura 4 sobre la temperatura 2. Temperatura 2 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 4 sobre la temperatura 2. Ahora, una vez que ya tengo las temperaturas, voy a despejar. Lo que quiero es la temperatura 2, ya que tengo la temperatura 1, que vale 150, y la temperatura 4, que vale 30. Esta temperatura 2, que está aquí, dividiendo, va a pasar a multiplicar, y esta temperatura 1, que está aquí, dividiendo, va a pasar a multiplicar. Lo que me va a dar lo siguiente. Me va a dar que la temperatura 2 va a estar elevada al cuadrado. Temperatura 2 por temperatura 2 me da temperatura 2 al cuadrado. Igual a la temperatura 4 multiplicado por la temperatura 1. Ahí. Y lo que quiero despejar es esta temperatura 2. ¿Cómo hago para despejar este cuadrado? ¿Qué aplicarían? ¿Qué aplicarían ahí? Una raíz. Una raíz, correcto. Muy bien. Entonces voy a tener que la temperatura 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la temperatura 4 multiplicado por la temperatura 1. Ahora, una vez teniendo todo esto, voy a reemplazar el valor para encontrar la temperatura 2. Ahora, voy a reemplazar para determinar la temperatura intermedia, que es la temperatura 2. La temperatura 2 va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de cuánto? ¿Cuánto vale la temperatura 4? ¿Cuánto valdría? ¿30? ¿Cuánto? ¿30? ¿Se recuerdan que para trabajar en máquinas térmicas se trabaja con temperaturas absolutas? ¿Qué debo hacer con esto? 303. Más 273, ¿no? ¿Cuánto me va a dar entonces? 273 para llevar al grados Kelvin más los 30 grados centígrados.
Le va a dar 303, ¿cierto? Sí. Grados Kelvin. Por la temperatura 1. Nuestra temperatura 1 es de 150 grados centígrados. A grados Kelvin, ¿cuánto sería? 423. 423 grados Kelvin. Ahí está. Y ahora recién voy a determinar la temperatura 2. ¿Cuánto le da la temperatura 2 entonces? ¿Qué es la temperatura intermedia? ¿Cuánto le sale? A mí me salió 358,006. Grados Kelvin. Bien, ahí ya tienen la temperatura 2, que es la temperatura media. Ahí está. Temperatura media.